Hola, bienvenidos una vez más a nuestro estudio de Semillas en Casa. Hoy tenemos frente a nosotros la lección número 5. En esta ocasión, el título de nuestra enseñanza es Segundas oportunidades. El pasaje que vamos a considerar es todo el capítulo 3 de nuestro libro de Jonás. En esta ocasión, el versículo clave es el versículo 10. Nuestros personajes principales son Jonás y los ninivitas. El objetivo principal que buscamos desarrollar en esta lección es el siguiente: reconocer que solo a través del arrepentimiento verdadero podemos encontrar perdón y salvación. Una vez que Dios salvó a Jonás, luego de la experiencia vivida en el barco y también luego de esta experiencia dentro del gran pez, observamos una respuesta del profeta. Este profeta respondió comprometiéndose ahora a cumplir la orden de Dios. Esto representó para Jonás una nueva oportunidad para cumplir con la voluntad y la orden que Dios le había dado. En la lección del día de hoy vamos a ver que la predicación de Jonás, de este profeta rebelde, llevó a los ninivitas a responder de dos maneras: creyendo y arrepintiéndose. Y que esto, a su vez, resultó en misericordia y perdón de parte de Dios. Que la actitud de Jonás, así también como la actitud de los ninivitas, nos ayude a comprender que el arrepentimiento verdadero es el que abre la puerta a segundas oportunidades de parte de Dios para cumplir su voluntad. Pero por sobre todas las cosas, que para volvernos a Él y recibir perdón es que se abren estas nuevas oportunidades. Finalmente recibimos de Dios salvación a través de nuestro arrepentimiento a Él. Entonces, vamos a comenzar. Para nuestro punto número uno, quisiera hacer memoria de algunas cosas que se nos comentaron en la lección introductoria a nuestro libro de Jonás. Entre ellas, cuáles fueron los posibles reyes, las posibles personas que ocuparon el trono de los asirios durante el momento histórico en el que ocurren todos los eventos de Jonás. Uno de estos posibles reyes es Adad-nirari III. Y según algunos registros arqueológicos y también algunos registros históricos, podemos situar el reinado de este hombre, Adad-nirari III, con lo que se menciona en Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 5. Si vas a este pasaje, vas a observar que Dios levanta a un hombre para librar a los israelitas de los arameos, mas no se menciona quién fue este hombre. Coincide, según registro arqueológico e histórico, que en estas fechas los asirios vencieron a los arameos. Entonces, es posible que Adad-nirari III haya sido el rey de turno durante los eventos ocurridos en el libro de Jonás. Si bien es cierto, no podemos comprobar totalmente esto que acabo de mencionar, aunque sí hay muchos elementos que nos llevan hacia allá. En caso de ser cierto, esto abre una perspectiva interesante respecto a lo que está ocurriendo en el libro de Jonás y a la oportunidad que Dios les está dando y ofreciendo a estos ninivitas. Entonces, para nuestros grupos en casa, la pregunta es la siguiente: ¿qué nos enseña esto de Dios? La oportunidad que Dios dio a los asirios a través de Jonás tiene que ver, por supuesto, con el plan de Dios, el plan general que Dios tiene para su pueblo y para la humanidad. Recuerda que fue a través de los asirios que Dios deportó a los israelitas allá en Segunda de Reyes, capítulo 17. Entonces, considera este hecho comprobado, Segunda de Reyes, capítulo 17, respecto a este otro elemento que estoy poniendo sobre la mesa, de que los asirios, guiados por Adad-nirari, pudieron ser quienes derrotaron a los arameos y libraron también a los israelitas de esta opresión. Entonces, disfruten esta plática alrededor de esta pregunta. En nuestro punto número 2, quisiera invitarte a volver a leer los versículos 1 y 2 del capítulo 3 del libro de Jonás. Recuerda,
como te lo hemos venido mencionando en cada lección, bien harías si te tomas el tiempo antes de comenzar con este estudio de leer el pasaje que vamos a considerar en esta ocasión, no una vez, sino que la mayor cantidad de veces que puedas. Entonces, después de haber hecho esto, volvamos a los versículos 1 y 2 para nuestro punto número 2. En estos versículos observamos una nueva oportunidad que Dios le da al profeta. Entonces, para nuestros grupos en casa tenemos dos preguntas. ¿Qué nos enseña esto sobre la misericordia de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios al darnos nuevas oportunidades? Quisiera invitarte a responder a estas preguntas utilizando también Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. En el punto número 3 tenemos los versículos 3 y 4. En estos versículos podemos observar que Jonás no tardó en comenzar a predicar una vez que llegó a Nínive. Y también podemos leer cuál fue el mensaje de Jonás. La pregunta para reflexionar en tu grupo en casa es la siguiente. ¿Qué nos enseña esto sobre la predicación del Evangelio? Como te comentaba, Jonás comenzó a predicar en cuanto llegó a Nínive. Esto habla del cambio de perspectiva que Jonás tuvo por los eventos vividos, la situación de la tormenta en el barco, el tiempo que pasó dentro del pez y cómo en la providencia de Dios, Dios proveyó salvación para él. Esto produjo un cambio de perspectiva en Jonás, por lo menos en este momento de su vida, y esto produjo en Jonás un sentido de urgencia. En cuanto llegó a Nínive, comenzó a predicar. Podemos observar cuál fue el énfasis de su mensaje y ese énfasis se menciona en el versículo 4. Tenemos que considerar que lo que leemos en ese versículo es el resumen y el énfasis general del mensaje de Jonás. No es todo el mensaje que Jonás dio a los ninivitas. El escrito nos hace referencia, como te digo entonces, a cuál es el objetivo del mensaje, cuál es el punto central, cuál es el énfasis del mensaje de Jonás. Entonces, quisiera invitarles a considerar esto a la luz de algunos pasajes de la Escritura, como Mateo capítulo 4, versículo 17, Lucas capítulo 24, versos 46 y 47, y Hechos capítulo 2, versículo 38. Para el punto número 4, una vez que los ninivitas escucharon la predicación de Jonás, estos respondieron. Quisiera invitarte a reflexionar en las siguientes preguntas. ¿Qué elementos se mencionan en la respuesta de los asirios en los versículos 5 al 9 del capítulo 3 de Jonás? ¿Cuál es la implicación de todos estos elementos? Para la primera pregunta propuesta en el punto 4, quisiera invitarte a tomarte tu tiempo, leer los versículos 5 al 9, una vez, dos veces, las veces que sean necesarias, y con tu libreta o con tu celular, con tus notas, ir apuntando qué cosas son las que observas respecto a la respuesta de los ninivitas ante la predicación de Jonás. Para la pregunta número 2, quisiera invitarte a considerar algunos pasajes también de la Escritura que nos van a ayudar a ampliar un poco la perspectiva respecto de esta pregunta. Y estos pasajes son Job capítulo 42, versículos 5 y 6, Joel capítulo 2, versículo 13, Hechos capítulo 26, versículo 20, Mateo capítulo 3, versículo 8, Segunda de Corintios capítulo 7, versículos 9 y 10, y por último, Santiago capítulo 4, versos 8 al 9. Algo que se menciona en esta sección y que lo puedes ver también a la luz de los pasajes que también te sugiero, es que hay una acción de arrepentimiento de los ninivitas. Entonces, este punto está enfocado a cómo podemos relacionar el acto de arrepentimiento con la evidencia del arrepentimiento. Por eso te invito a tomar notas de lo que hicieron los ninivitas y
Podemos entonces, entre otras cosas, ya en tu semilla en casa o en tu grupo en casa, profundizarán un poco más en esta pregunta. Pero lo que quisiera invitarte a reflexionar en este momento es que el arrepentimiento se muestra, el arrepentimiento se hace evidente a través de acciones. Entonces, este es nuestro punto número 4. Para nuestro punto número 5, quiero invitarte a leer el versículo 10 del pasaje del día de hoy del libro de Jonás. En este versículo podemos ver y darnos cuenta que la respuesta de los ninivitas a la predicación de Jonás fue vista por Dios y que Dios respondió con perdón. Entonces, para nuestros grupos en casa y en tu estudio personal, primero, quiero invitarte a leer 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, y también Romanos, capítulo 2, versículo 4. Léelos, reflexiónalos, medítalos, y luego en tu grupo en casa comenten la razón del perdón dado por Dios a la luz de estos dos pasajes. Por otro lado, quiero también invitarte a leer Hechos, capítulo 11, versículo 18, y junto con 2 de Pedro y Romanos, capítulo 2, responder a la pregunta: ¿por qué crees que Dios ofrece tantas oportunidades? Al mismo tiempo, contrasten estos pasajes con lo que leemos en Jeremías, capítulo 5, versículos 3 al 6, y Romanos, capítulo 2, versículo 5. Creo que una de las conclusiones a las que podemos y debemos llegar es que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero como hemos observado a lo largo de esta lección y en lo ocurrido con los ninivitas, incluso en lo ocurrido con Jonás, luego de que Dios lo librara su vida al salir de este gran pez, hay un cambio de actitud, hay un cambio de mentalidad, hay una metanoia. Entonces, quiero invitarte a reflexionar en torno a este tema, a no olvidar que el objetivo principal de nuestra lección tiene que ver con el arrepentimiento verdadero. Los ninivitas mostraron un arrepentimiento verdadero y eso les abrió la puerta a una segunda oportunidad de parte del Señor. Que este estudio y que todas estas preguntas nos lleven a reflexionar y a aplicar también a nuestra propia vida y experiencia todas las oportunidades que Dios nos da y con el fin con el que Dios nos da cada una de esas oportunidades, que no es otro que volvernos hacia Él, reconocer nuestras faltas y arrepentirnos. Que Dios te bendiga y nos vemos la próxima lección.